Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación. Él es nuestro Dios. Gracias a ustedes por estar allí. Gracias por los hermanos que han atendido al llamado, estar en línea en esta hora. Gloria al Señor. Gracias por los que ya han llegado. Y pedimos que la bendición de Dios caiga sobre cada uno de ustedes en esta hora. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté de una manera especial sobre nosotros. Allí en casa donde usted está y acá donde estamos nosotros en este lugar, en las instalaciones de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, en presencia de Dios, alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias damos a Él por esta maravillosa oportunidad de poder estar delante de su presencia, reconociendo su grandeza y su poder. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu grande amor y misericordia. Gracias, Señor, por este momento, por este privilegio de poder estar delante de tu presencia una vez más, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder. Y pedimos, Señor, que la bendición tuya fluya de manera especial y traiga a usted, Señor, sobre cada uno de nosotros bendición de lo alto sobre cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice cada hermano allá en ese lugar donde está, bendice sus hogares, bendice su familia, bendice, Señor, los amigos, los que alcanzan a ver, Señor, en este momento, Padre amado, y oír, Dios amado, tu palabra. En el nombre de Jesús, hasta donde llegue este mensaje, este video, se esté glorificándose de una manera especial, que se esté glorificándose en cada corazón, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Y pedimos la bendición tuya, Señor. Adoramos tu nombre en esta hora, exaltamos tu nombre, decimos gloria al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, gracias. Bendice cada vida, bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice nuestro Señor de una manera especial. Te pedimos que usted se glorifique en cada vida, en cada corazón, de una manera especial, Señor. Trata, Señor, con nuestras vidas, a través de tu Espíritu Santo, obrando con poder y gran gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, trayendo usted sanidad, trayendo usted restauración, liberación sobre cada vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, pedimos que usted obre de una manera especial, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, creemos que usted está en ese lugar. Usted está glorificándose de una manera especial en cada vida y cada corazón, Señor. Tu Espíritu está aquí. En el nombre de Jesús. Llenas este lugar, Tu presencia, derramando tu amor me envuelve. Aleluya. He venido por ti, Padre, en el nombre de a tus brazos. Señor, Tu amor me envuelve. envuélvenos con tu presencia, Señor. Danos de ti, danos de tu amor, de tu gracia, cada día, cada momento, cada instante, cada llamado. Cambiando En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios eterno, poderoso, maravilloso Dios, Es evidente majestuoso, Señor. mover. En el nombre poderoso de Jesús. Tu Espíritu Aleluya. está Aleluya. aquí. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. La atmósfera cambiando está. Sí, Señor, gracias. Tu Espíritu Gracias, está Señor. Gracias, Dios. aquí. En el nombre de Jesús. Es evidente tu Espíritu Santo, mover. Espíritu Santo de Dios. Tu Espíritu está Obrando aquí. con poder y gloria, Señor. Llenas este lugar, Llénanos con tu presencia. derramando tu amor. Sí, Tu Señor. amor Sí, Señor. me envuelve. En el nombre poderoso de Jesús. He venido por ti, Vuélvenos,
Señor. a tus brazos de amor. Con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia. Cada día más, Padre amado. En el nombre Llenas poderoso de Jesús. este lugar, Espíritu Santo, derramando tu amor. Sí, Señor. Tu amor Sí, Señor. me envuelve. Aleluya, aleluya, He aleluya. venido por ti. Gracias, A Señor. tus brazos de amor. Sí, Señor. Tu amor me envuelve. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey eterno. Gracias. Gracias. Porque es tu amor, Señor, que nos envuelve, Descienda que hoy, nos da vida. venga tu reino, Oh, te adoramos. que se haga aquí tu Hágase tu voluntad, voluntad, como en el cielo. En el nombre de Jesús. Que tu poder Sí, Señor. descienda hoy. Aleluya. Venga tu Espíritu Santo, Espíritu Santo, reino. obra con poder y Que la se gloria. haga aquí tu voluntad. Así es, Señor. Como en el cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Que tu poder Aleluya. descienda hoy. Sí, Señor. Venga tu Sí, Señor. reino. Aleluya. Que se haga Gloria a tu nombre, aquí Señor. tu voluntad, como Aleluya. en el cielo. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad. Tú eres soberano para obrar. Tú eres soberano para obrar. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Rey de reyes. Señor de señores. Vive para siempre, Señor. Tú vives para siempre, Dios. Gracias. 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 Gracias, Dios. Gracias. Aleluya. Aleluya. A Dios sea la gloria en este momento y para siempre. Damos a Él la gloria. Se merece la honra. Se merece la alabanza, la adoración y la exaltación. Espíritu está. Así es, Señor. Gracias. Es evidente tu mover. Gracias, Señor. Gracias. Tu espíritu está. Aleluya. Aquí. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias a usted por estar allí en línea con nosotros en esta hora. Queremos seguir compartiendo con ustedes lo que estuvimos hablando el día de ayer. Digamos en continuación sobre las preguntas que hace Jesús sobre quién es Él, quién soy yo. Las dos preguntas, aún Él allí con sus discípulos está conversando, está charlando y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? En el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, versículo 18, y en el versículo 20 está preguntándole a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Lucas capítulo 9, versículos 18 al 20. Hablamos un poquito del concepto de la gente. Para uno le decían los discípulos, tú eres Juan el Bautista. Para otro eres Elías. Para otro eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Y hablamos del concepto de las personas, según lo que estaba preguntando Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente del común. De estas personas que tenían un concepto de Él, pero no discernían quién en verdad era Él. Y Él quería oír el concepto. La pregunta que sería de nosotros ahora sería que Jesús no sabía qué concepto tendría la gente de Él. Pues claro que sabía. Él sabe todo, conoce todo. ¿Por qué entonces la pregunta de saber o de oírle decir a los discípulos qué decía la gente de Él? Había un propósito, como todas las cosas del Señor. Había un propósito en esta pregunta y era revelación. Enseñarle a los discípulos, revelarle a los discípulos y que ellos entendieran quién es Él. Y esta pregunta que Él hace a la gente, o hace a los discípulos de la gente, ¿qué dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Esta gente que estaba con Él tenía el concepto. Ayer hablamos de 3 conceptos diferentes. Hoy quiero compartirles un poquito sobre el concepto de los discípulos. Cuando Él pregunta quién soy. Pero antes de hablar un poquito de los discípulos y el concepto de los discípulos, quisiera llevarte a que usted entienda que hay mucha gente que tiene un concepto diferente de lo que en verdad es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, de quien hablamos como iglesia y de el cual predicamos y enseñamos. Pues, predicar el Evangelio. Y Él dijo, y este Evangelio será predicado. Esta es una de las señales del fin del mundo, que este Evangelio sea predicado a todo el mundo. Esto le dejó Él a la iglesia. Pero hablando de esta situación, había mucha gente que seguía a Jesús. Y había gente que seguía a Jesús, como Él lo dijo muy bien, ustedes me siguen por conveniencia, porque les conviene. De estas personas que tenían ese concepto de Él, sabían que Él podía ser de pronto Juan el Bautista, que podía ser Elías, que podía ser algún profeta antiguo, como les decía ayer, Mateo. Unos dicen que tú eres Jeremías. Jesús mismo le dijo a esta gente, ustedes llegan a mí, me llegan a seguir, es porque han visto lo que yo les puedo dar. Y hay un interés material. Esta gente podría hablar de Él. Podía decir quién era Jesús, de pronto a su manera, a su forma, como decimos, ellos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres un profeta antiguo. Y ellos podían hasta hablar de Él y hasta seguirle. Pero Jesús le dijo a un grupo de estos, ustedes me siguen por interés. El Evangelio según San Juan capítulo 2, versículo 23 al 24. Evangelio según San Juan capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 6, verso 26 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no por habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Seguían a Jesús por las maravillas que Él hacía. Y tenían un concepto de que era un profeta, pero no tenían la capacidad de discernir quién era verdaderamente ese Jesús. Algunos podrían decir, ¿y este quién es? ¿Quién se cree este? Llegaron a decir algunos, este no es hijo, el hijo de María y de José. No es el hijo del carpintero y ahora nos está hablando de moral, nos está hablando de leyes y de estatutos.
¿quién se cree este? Si lo mismo fue ayer, que nació ayer y ahora está aquí queriéndonos enseñar. Y cada quien tiene el concepto, de pronto, no el adecuado de quién es Jesús. Como te decía ayer, muchos tienen el concepto de religión cuando se le habla de Jesús. Y muchos dicen, de religión no queremos saber nada. Te decía, Jesús no es religión. Jesús no tiene nada que ver con religión. Jesús es la vida misma, revelada, aleluya, del Padre para nosotros. Y de la manera como Cristo preguntó qué concepto tenía la gente de él. Muchos de nosotros nos preguntamos muchas veces, y no porque queramos, no es el tema en esta noche. No quiero hablar de nosotros, quiero hablar del Cristo de la gloria. Pero mucha gente dice, me resbala lo que la gente diga, lo que la gente dice. ¿Sabe que cuando la gente habla bien, tiene manera, forma de hablar bien? También hay gente que habla mal. Hay gente que te tilda de una manera, de una forma, y otros te miran o te tildan de otra manera. Unos tienen un buen concepto de ti, otros tienen un mal concepto de ti. Algunos tienen un dicho popular, no somos moneda de oro para caerle a todo el mundo. ¿Sabe que la gracia de Dios tiene que estar en el individuo de Dios, en el hombre de Dios, en la mujer de Dios? Y esa gracia de Dios tiene que iluminar al mundo. Pero no voy a hablar de la iglesia en esta hora. No voy a hablar del individuo, no voy a hablar de aquel que cogen y predican, hablan de él y dicen cantidad de cosas, como hablan de los predicadores de algunas personas, como hablan de los pastores de algunas personas. No quiero hablar de este Cristo. Él preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? Te decía ahorita, Jesús no sabía qué. Decía la gente de él, claro que sabía. Jesús sabía, porque él sabe todas las cosas, lo leemos ahí, conocía a todos los hombres. Jesús es el Señor. Ahora la segunda pregunta es, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Lucas capítulo 9, versículo 20, es la pregunta para los discípulos. ¿Vosotros quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quiénes dicen? ¿O para ustedes quiénes soy? Le preguntó a ellos de la gente de allá, del común. Ahora le está preguntando a ellos, y ustedes que están conmigo aquí, ustedes que me conocen, ustedes que saben quién soy. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué concepto tienen ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Sabe que hay algo muy especial cuando nosotros decimos conocer a la gente? Y no hay una manera más eficaz de conocer a la gente que la convivencia. El convivir, pero como te dije, no voy a hablar de nosotros. Estoy hablando de Jesús, de la pregunta que él hizo. La primera que le hizo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora la segunda, ¿y quién dicen vosotros que soy yo? Ya había escuchado el concepto de la gente del común. Ahora quería conocer el concepto de los suyos, de los que estaban con él, de sus discípulos. Estaba allí pidiendo el concepto de su iglesia. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? En este caso, Pedro respondió, tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios. Tomó como base la respuesta de Pedro, tú eres el Cristo de Dios. Y quiero que cante en esta hora, por favor, lo que le quiero decir de qué respondió la iglesia, qué respondieron los discípulos, quién era Jesús para ellos. Pedro responde, tú eres el Cristo de Dios. Cuando está hablando del título, el Cristo de Dios, ese título, el Cristo de Dios en griego, es equivalente al del origen hebreo, Mesías. O sea, tú eres el Mesías de Dios. Cuando está diciendo Pedro, tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Mesías de Dios, o tú eres el Señor que había de venir, tú eres el enviado. Cuando Pedro dio esta palabra, tanto la palabra Cristo como Mesías, ambas palabras significan ungido, ambas palabras significan consagrado. ¿Sabe qué tenía que tener Pedro para esto? Tenía que tener revelación. Revelación dada de Dios, del Padre, de lo alto. Revelación de lo alto. Esta revelación dada a Pedro es decir, tú eres el ungido, el consagrado de Dios. Tú eres el Mesías.
Fue una revelación dada del cielo, según lo relata Mateo capítulo 16, versículo 17. Mateo capítulo 16, versículo 17 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es revelación. Ahora tenga en cuenta que el Señor es el que conoce el corazón de los hombres. Sabía cuál era la respuesta, pero Él tenía que saber, que conocer y entender, que ellos supieran cuál era la verdadera razón de Él estar allí, de Él hacer esa pregunta: ¿quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro responde con autoridad y con revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando él recibe esa revelación, bienaventurado eres Pedro, le dice el Señor, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Ahora, cuando el Señor conoce el corazón del individuo, cuando el Señor conoce el corazón del hombre, Él conoce qué hay en ti, qué piensas tú, quién eres tú. Nadie tiene que ir a decir al Señor quién eres tú, porque Dios te conoce. Y muchos de nosotros nos preocupamos por cómo está, qué está haciendo. Dios lo sabe y lo conoce. Y no hay necesidad de irle a decir a Dios qué es, porque el hombre que ha tenido revelación de Dios sabe que Dios le conoce y sabe quién es delante de Dios. Y esto se llama tener seguridad, tener la bendición, tener esa convicción de que es Dios, de que es el ungido, de que es el Mesías, el que había de venir. Se había anunciado tiempo atrás y ahora lo tenemos aquí al frente. Y eso era la seguridad que Pedro explicó y dijo cuando expuso y abrió su boca: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, el que había de venir. Pero hay versiones que no son. Ahora, Dios conoce el corazón de la gente. Leímos en el capítulo 2, versículo 25 de Juan. Ella lo dice. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de él, pues él sabía lo que había en él. Dios sabe si en ti hay duda, o si eres un verdadero creyente. Dios sabe si tienes confianza y seguridad en Él, si esperas en Él. Dios sabe. Y eso era lo que Él quería oír de ellos. Y que esa palabra quedara sembrada y transmitida allí, y luego revelada y manifestada a nosotros en este tiempo. Él es el Cristo. Él es. Y no hay que tener ninguna duda. Y cuando Dios es el que conoce el corazón del hombre, y el hombre se deja guiar por el Espíritu Santo, van a suceder cosas maravillosas. Y hay seguridad y hay convicción. Juan capítulo 6, el versículo 64 al 66 de Juan dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar y quién le había de entregar. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado o revelado por el Padre. Versículo 66 de Juan, versículo 66, capítulo 6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Cuando él comenzó a darle la palabra y a dar el mensaje, mucha gente comenzó a no gustarle esa palabra. Cuando les digo: ustedes me siguen a mí por conveniencia, ustedes me siguen a mí porque yo les multiplico los alimentos, porque les doy los alimentos, por eso me siguen. Están detrás mío, están siguiéndome por conveniencia, por interés. Y dice la Escritura que muchos de ellos comenzaron a volverse atrás, muchos comenzaron a irse. Pero cuando hay revelación del cielo y sabemos quién es Jesús, puede venir lo que sea, puede venir lo que quiera manifestarse o levantarse. Puede venir la tormenta que sea. Puede
traspasarse los montes a la mar, como dice la misma palabra. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, se mantiene firme, creyendo en el que vive para siempre. Cuando hay revelación del cielo y se sabe quién es Jesús, puede venir cualquier tormenta, cualquier dificultad. Pero el corazón del individuo siempre se mantiene con seguridad. Cuando él dice esta palabra, esta expresión, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y digo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. La revelación que recibió Pedro fue dada del Padre. Y dice ahí en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Cuando Jesús vio que la gente se iba, aquellos que tenían un concepto de religión, aquellos que tenían un concepto propio de quién era Él, aquellos que se imaginaban quién era Él, pero no sabían en verdad quién era, comenzaron a irse. Ah, no, este es un haragán, este es un pleitista, este es un regañón. Ya yo estoy muy viejo, muy anciano para que me estén regañando y este viene a regañarme y se iban, daban la espalda, me volvían atrás y ya no andaban con él. Y cuando Jesús vio que la gente se iba, los que le estaban siguiendo por interés, tenían un concepto erróneo de quién era él, se iban. Y entonces Jesús le dijo a los 12, el versículo 67, ¿queréis acaso vosotros? ¿Se quieren ir? ¿Queréis irse acaso vosotros también? ¿Acaso si ustedes se quieren ir también? Le respondió Simón nuevamente con revelación de lo alto: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios tiene revelación, sabe quién es su Dios, no se deja mover por las circunstancias. Siempre le enseño a la congregación a la que ministro por misericordia y gracia de Dios que las circunstancias no nos pueden mover. Y que no importa las circunstancias que estemos viviendo, Él sigue siendo Dios. Si hoy hay, gloria a Dios. Si no hay, aleluya. Pero Él sigue siendo Dios. Si hoy tenemos, gloria a Dios, Él es Dios. Si hoy no tenemos, gloria a Dios, Él es Dios. Porque las circunstancias no me van a mover. A pesar de las circunstancias que estemos viviendo y estemos siendo azotado por cualquier circunstancia, Él no deja ser Dios. Él sigue siendo Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, el corazón del cristiano, del individuo, hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero, se mantiene siempre firme, con seguridad. Pase lo que pase, acontezca lo que acontezca. Creyendo, decirle, nosotros hemos creído. Lo dijo Pedro. Nosotros hemos creído. Aleluya. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 6, versículo 71. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que tú eres el ungido de Dios, que tú eres el Mesías, que tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Seguridad, iglesia. Avancemos, porque sí se puede seguir, creyendo que hay gente que tiene un concepto, su manera, su idea, su ideología, su programa, lo que tenga, pero nunca te dejes mover, porque el que se deja mover pierde. Usted manténgase firme, creyendo en el invisible, como dijo el autor de los Hebreos, caminando hacia adelante, porque nosotros no somos los que caminamos por vista ni nos movemos por vista, somos los que nos movemos y caminamos por fe y en fe.
Dios te bendiga, Dios te guarda y recuerda que Cristo te ama grandemente. Bendiciones.